ahora me complace mucho para dar inicio a las presentaciones, presentar a Daniel Rodríguez Mafioli. Él va a ser nuestro primer panelista y nos va a enmarcar el tema de la ciberseguridad desde la legalidad, desde la importancia de atender este tipo de riesgos y qué ocurre, cuáles son las consecuencias de tal vez no tomar este riesgo tan en serio. Daniel es abogado y director del área de Derecho y Política Digital de la firma internacional legal ESIJA, donde asesora a organizaciones públicas y privadas en asuntos de cumplimiento legal, política pública y gestión de riesgos digitales. En los últimos años, Daniel se ha posicionado como un referente internacional en inteligencia artificial, ciberseguridad y privacidad, en sus roles de consultor para UNESCO, el Banco Interamericano de Desarrollo y recientemente como consultor para la OCDE en materia de semiconductores e inversión extranjera tecnológica. Cuenta con una maestría en Derecho de la Tecnología y Propiedad Intelectual de la Universidad de Duke, así como una maestría en Regulación Económica de la Universidad Carlos III de Madrid y es licenciado en Derecho por la Universidad de Costa Rica. Actualmente coordina el capítulo de Inteligencia Artificial y Ciencia de Datos de la Cámara de Tecnologías de Información y Comunicación, CAMTIC, de Costa Rica. Muchas gracias, Daniel, por su participación esta tarde, por estar con nosotros. Adelante, por favor. Muchas gracias a usted, doña Dora, y a Texas Tech University por esta oportunidad. En realidad, muy contento y muy honrado de estar con ustedes el día de hoy. Y muchas gracias también a quienes nos acompañan en esta actividad que espero que sea de mucho aprendizaje también para nosotros, ¿no? Al final no estamos aquí únicamente para dar un speech o dar una presentación, sino también para que entre todos podamos aprender un poquito más sobre un tema que es de la mayor relevancia en este momento. Voy a traer una pequeña presentación, voy a compartir pantalla y les agradezco si me confirman si todo se ve bien. Sí, se ve bien, Daniel, gracias. Gracias, doña Dora. Como bien dice doña Dora, pues en realidad las indicaciones eran que yo tenía que dar una presentación sobre los riesgos legales de la ciberseguridad, ¿no? O de no hacer lo que deberíamos hacer en materia de ciberseguridad aplicada especialmente al turismo. Sin embargo, pensé que es importante hablar un poco de lo que yo denomino el eslabón más débil y que espero que pronto ya me entiendan a qué me refiero con el eslabón más débil, porque es ese eslabón el que al final de cuentas genera las consecuencias legales, reputacionales y de todo tipo que se presentan cuando somos víctimas, de un ataque cibernético o de un fraude y que pudimos haberlo quizás evitado de haber puesto suficiente atención. Perdón, es que no me está sirviendo. Ahora sí. Permítame primero tal vez llevarlos atrás en el tiempo, a la antigua Grecia, y contarles la historia que probablemente ya ustedes conocerán, ya sea porque leyeron la famosa obra de Homero, La Ilíada, o porque vieron la película protagonizada por Brad Pitt sobre la famosa guerra de Troya, ¿no? Como muchos de ustedes sabrán, después de una muy larga y fallida campaña de los griegos, aqueos, por hacerse con la ciudad de Troya, por destruir en realidad la ciudad de Troya, que era su objetivo, los griegos idearon un plan, dijeron vamos a regalarle a los troyanos un caballo enorme de madera para que piensen pues que esto es una rendición nuestra y que ellos han ganado la guerra y que nosotros nos vamos a retirar a nuestras ciudades porque queremos la paz. Entonces los griegos pues, de forma muy ingeniosa pusieron este enorme caballo al frente de las murallas de la ciudad de Troya como un símbolo, ¿no?, de ofrenda que los troyanos de hecho así lo aceptaron como un símbolo de derrota de los griegos y de triunfo de los troyanos y por lo tanto ingresaron el caballo dentro de sus murallas. Lo que no sabían es que en la noche, como probablemente recordarán de la famosa película o, insisto, de la obra de Homero, en la madrugada resulta que dentro del caballo estaban escondidos cientos de soldados griegos listos para salir del caballo, abrir las puertas de la ciudad de Troya desde adentro y que el ejército griego que ya estaba listo y esperando a que se abrieran las puertas, poder entrar todos y hacerse
con la ciudad de Troya y destruirla, como en efecto sucedió. Esta historia, aunque milenaria, nos muestra en realidad que el engaño es una táctica tan antigua como la humanidad misma. Creo que la humanidad es una prueba muy clara de que el ser humano es un ser propenso al engaño y a la manipulación, ¿no? Y esta historia nos lleva al núcleo de mi presentación, que es que por más tecnologías de avanzada que tengamos sobre ciberseguridad, por más políticas de ciberseguridad que tengamos implementadas, el ser humano sigue siendo y probablemente siempre será el eslabón más débil de esta cadena. Y antes de entender por qué es que somos el eslabón más débil de esta cadena y qué podemos hacer para prevenir ser víctimas del engaño y del fraude de los cibercriminales, quisiera que contextualicemos un poco la discusión, ¿no? Y entendamos por qué el tema de la ciberseguridad es cada vez más importante y por qué es además cada vez más importante en un sector tan crítico como lo es el sector del turismo. Y espero que además esta presentación sirva de introducción a lo que mis colegas panelistas van a conversar en la siguiente mesa redonda. Como bien sabemos, estamos en medio de una guerra entre Rusia y Ucrania, que más allá de la discusión geopolítica, se podría decir que es una guerra más de Rusia contra Occidente, y por lo tanto todos los países que apoyen a Ucrania se puede interpretar que son países enemigos, y por lo tanto desde entonces hemos visto un incremento importante de ataques de parte de actores que se han manifestado como actores a favor o pro el gobierno de Rusia, ¿no? En segundo lugar, estamos también en medio de una guerra comercial, si se quiere, entre Estados Unidos y China, una guerra centrada en hacerse con el poder sobre la tecnología, porque al final de cuentas, quien tenga el poder sobre la tecnología va a tener el poder sobre el mundo. Y esto también es un vector de nuevos y más ataques cibernéticos, porque ese tipo de guerras se trasladan no únicamente, en el caso de la guerra de Rusia-Ucrania, en el mundo físico, sino que se traslada también al mundo digital, ¿no? Donde los criminales están constantemente viendo maneras para afectar de manera sistemática a países, organizaciones, empresas de todo tipo para desestabilizarlas. Perdón. Luego también como un tercer factor dentro de este contexto internacional y que es importantísimo que lo consideremos, es el avance tecnológico acelerado que estamos viendo, ¿no? Y aquí me refiero en particular a dos tecnologías que hay que ponerles atención y hay que llevarles el trazo, que es la inteligencia artificial por un lado y por otro la computación cuántica. Inteligencia artificial, que ya lo vamos a ver en una filmina, que es una tecnología que se está instrumentalizando por parte de los criminales para poder perfeccionar sus ataques de ciberseguridad y perfeccionar eso que les comentaba, que es la ingeniería social, ¿no? Las formas de manipular al ser humano para entregar información sensible. Tenemos también un contexto, y sé que nos acompañan personas de diferentes países, pero creo que mucho de estas cosas no son únicas de Costa Rica, creo que son también factores que inciden en nuestros países en general. En Costa Rica, para quienes no lo saben, estamos en medio todavía de una emergencia nacional por ciberataques que sufrimos el año pasado y todavía a la fecha seguimos bajo una declaratoria vigente de emergencia nacional. Fuimos el primer país del mundo que como país tuvo que declarar una emergencia nacional por los ciberataques. Además, y esto también no es propio únicamente de Costa Rica, muchos de nuestros países están viviendo la misma realidad. Solo el primer semestre del 2023 recibimos 770 millones de ataques, para que nos demos una idea de la cantidad, ¿no?, de personas, sistemas criminales que están intentando atacar nuestros sistemas todos los días, a toda hora. Tercer elemento dentro del contexto nacional, bueno, como hemos visto en el caso de Costa Rica, un mal manejo de datos personales. Todavía falta muchísimo por crear una cultura de protección de datos en nuestros países
Inclusive, bueno, países de nuestra región, Honduras, Guatemala, no tienen todavía una ley de protección de datos personales, para dar un ejemplo. En el caso de Costa Rica y Nicaragua tienen una ley que se promulgó en el 2012, lo cual, ¿verdad? Nos da un poco eh, de, nos da una ventana para entender el estado que tenemos en este momento en cuanto a protección de datos personales y que no nos la tomamos tan en serio como quizás deberíamos, ¿no? Y cuarto, un tema de también inseguridad ciudadana, estafas, especialmente estafas bancarias que van en aumento y que también es importante en el contexto que estamos hablando del turismo, siendo un sector que recolecta tanta información financiera de sus clientes. Ahora quisiera hablarles, no sé si ahí les estoy tapando yo, pero bueno, eh, de unos riesgos que considero que son riesgos propios del sector turismo. Y por riesgos propios del sector turismo me refiero a ciertas realidades del sector turismo que lo hacen particularmente sensible y vulnerable a ciberataques y que por ende es importante que todos dentro del sector nos lo tomemos en serio. Uno, el turismo, especialmente en nuestros países, es un sector crítico para nuestras economías, ¿no? Gran parte de nuestro Producto Interno Bruto proviene de la actividad turística. Y eso lo sabemos nosotros, pero también lo saben los criminales, ¿no? Y por ende, siempre van a buscar atacar aquellos sectores que saben que en caso de una disrupción o de una desestabilización, podrían generar un caos importante que obligaría incluso a los gobiernos y a las empresas, ¿por qué no?, a pagar si es que son víctimas de lo que se denomina un ransomware, ¿no? Que es básicamente un ataque que encripta datos de la compañía y a cambio se pide un rescate monetario para poder liberar esa información. Entonces, esto lo saben los criminales, saben que el turismo es un sector crítico para la economía y por ende ya de por sí va a estar dentro de la lista prioritaria de sectores que van a buscar atacar. Segundo factor importante, interdependencia e interconexión. El sector turismo es un sector sumamente interconectado, no únicamente en términos económicos o comerciales, sino también en términos de infraestructura tecnológica. Hoy en día las personas vamos, nos metemos en una plataforma, compramos un tiquete de avión, en la misma plataforma reservamos un carro, en la misma plataforma reservamos nuestro hospedaje, en la misma plataforma reservamos un tour. En fin, todo lo hacemos a través de sistemas que están sumamente integrados, ¿no? Y esa integración, que se entiende además que es necesaria, que produce eficiencias y que produce mejores servicios para los clientes, viene aparejada con un riesgo adicional, un riesgo de que si hay un ataque a alguno de los sistemas, se podría generar entonces un efecto contagio sobre las demás actividades del sector o sobre las demás empresas que están participando de esa actividad, ¿no? En tercer lugar, una rápida adopción de nuevas tecnologías. Vemos cómo hoteles, restaurantes están adquiriendo, por ejemplo, robots a base de inteligencia artificial para que le lleven la comida a los huéspedes, por ejemplo, para que hagan labores de limpieza. En el caso del Internet de las Cosas, cada vez hay más dispositivos conectados a la red. Los hoteles están invirtiendo mucho dinero en esto porque, claro, es mucho más eficiente. Sin embargo, estamos añadiendo una capa adicional de vulnerabilidad en nuestros sistemas porque al estar conectados a la red, esos sistemas también podrían entonces ser atacados. Entonces ya tenemos ese vínculo entre el mundo físico y también el mundo digital que merece también que le pongamos atención. Y cuarto, un manejo intensivo de datos personales en este sector, porque evidentemente es necesario, no únicamente desde el punto de vista de marketing, con los datos valiosísimos que se recolectan de personas que hacen búsquedas sobre sus siguientes vacaciones y demás, y que se busca de alguna forma dar un servicio cada vez más personalizado a los clientes. Bueno, eso está genial y es válido y hay que fomentarlo. Sin embargo, también eso viene aparejado con riesgos y con una mayor obligación de implementar medidas de seguridad para proteger esa cantidad intensiva y masiva de información que estamos recolectando. Volviendo entonces dando ese contexto, ¿no?, de dónde estamos a nivel internacional, a nivel local y además el sector en particular, quisiera que volviéramos al tema del eslabón más débil, ¿no? En ese contexto de amenaza permanente que les estaba comentando, es fundamental entender, primero, esto no va a cambiar.
es la nueva vida a la que nos tenemos que enfrentar. La ciberseguridad, perdón, o los ciberdelincuentes no es que descansan, porque además los sistemas no descansan. Ellos lo que hacen es programar un sistema para que esté constantemente intentando atacar diferentes sistemas de forma automatizada. Entonces, la ciberdelincuencia no descansa y esto es parte de nuestra nueva realidad y tenemos que vivir con ello a futuro, ¿no? Entonces, en ese contexto de amenaza permanente, es fundamental poner atención al eslabón más débil que somos nosotros, los seres humanos, los colaboradores de nuestra empresa, los mismos gerentes de las empresas, los mismos directores de la compañía, ¿no? Los seres humanos somos ese eslabón más débil y es importante entender que somos entonces la principal fuente de amenazas de ciberseguridad en este momento. Una prueba de ello, para que vean que no les miento, es esta encuesta muy interesante y muy reveladora de Gartner, que es una consultora de tecnología, que nos cuenta que el 69% de los empleados evadieron las políticas de seguridad de su organización en los últimos 12 meses. Y aún para que nos alarmemos más, el 74% afirmó que estaría dispuesto a evadir esas políticas si evadirlas implicaría cumplir un objetivo empresarial, ¿no? Es decir, al final de cuentas, una gran cantidad, la mayoría de colaboradores estarían dispuestos a violentar, a infringir las propias políticas de la empresa únicamente para obtener un beneficio empresarial o un objetivo empresarial, ¿no? Sin tomar en cuenta en realidad que esas políticas están ahí por una razón. Pero antes de entrar a esa razón, probablemente lo que ustedes se preguntan es ¿por qué tantas personas dispuestas a evadir e incumplir con las políticas de seguridad que puso la empresa? Bueno, la razón de esto tiene nada que ver con tecnología y todo que ver con psicología y naturaleza humana, ¿ok? Los seres humanos buscamos racionalizar y neutralizar ese comportamiento que, aunque sabemos que está mal, aún así lo hacemos. Y para no sentirnos mal con nosotros mismos, para no sentirnos mal con el hecho de que utilizamos una contraseña con nuestra fecha de cumpleaños, entonces acudimos a las racionalizaciones para justificar lo que estamos haciendo. Y aquí les pongo únicamente 3 ejemplos de muchas de esas racionalizaciones que hacemos constantemente. ¿Y por qué se las pongo? ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque es importantísimo, y no sé cómo realmente enfatizarlo más, que estemos conscientes como organización al momento de crear cultura, al momento de entrenarnos nosotros y a nuestro personal, estar conscientes de esa naturaleza humana, de que esto va a pasar en algún momento y que cuando pase, tener las medidas para que podamos evitar un daño grave a nuestros clientes o a nosotros como organización. Un ejemplo, apelación a lealtades superiores. Y por lealtades superiores no siempre quiero decir a un jefe o jefa que me dijo, Daniel, por favor, páseme la información de este cliente urgente, porque tenemos, ¿verdad?, que enviarle esa información. Y, o un compañero con el que yo me llevo muy bien de otro departamento, el departamento de ventas, me dice, Daniel, pásame por favor esa información, la necesito, ¿verdad?, para poder quedarle bien, que debe cumplir ciertas métricas con mi jefe, no las he cumplido, ayúdame. Y por una lealtad, una amistad, digo, bueno, yo sé que las políticas de ciberseguridad me dicen que no debería compartir esa información, pero en realidad se justifica porque esta persona, ¿verdad?, le debo lealtad, o se justifica porque esta persona es mi superior y si no le hago caso me van a echar del trabajo. Esa es una racionalización, ¿no? Yo sé que la política de ciberseguridad dice no haga eso, pero por una lealtad que le tengo hacia la persona lo hago. Otro ejemplo, la defensa, la negación del perjuicio o negación del daño. Ese es el típico, nadie salió herido, aquí no pasó nada, nadie se robó datos, nada malo pasó cuando utilicé la misma contraseña para mis múltiples cuentas, tanto para mi cuenta personal como para la cuenta del trabajo. Nada ha pasado aquí, no utilicé la autenticación multifactor, aunque las políticas lo dicen, pero como no ha pasado nada malo, todo bien, ¿no?
Entonces, un ejemplo es un empleado que utiliza la misma contraseña para el correo personal que para el correo corporativo, racionalizando que, como no ha ocurrido ninguna violación, entonces no se ha hecho ningún daño y está bien que él haga eso. Y otra que me encanta es la famosa defensa de la necesidad. Y esa es una joya porque todos lo hacemos o lo hemos hecho en algún momento en nuestras vidas. Y es decir, no tenía más opción que usar mi teléfono personal o mi computadora personal para el trabajo porque tenía un plazo ajustado, es un cliente importantísimo, estaba contra el deadline, ¿no? Contra el límite y tenía que cumplirlo. Y no tenía mi computadora a la mano, mi computadora del trabajo, así que utilicé la mía, que es mucho menos segura, porque necesitaba hacerlo, ¿no? Entonces, vemos cómo buscamos de alguna forma siempre racionalizar. Y hay otro tipo de racionalizaciones. Tenemos el empleado, por ejemplo, que tiene 10 o 15 años de trabajar para la empresa y dice, en estos 10 o 15 años yo siempre he cumplido con las políticas, el hecho de que no la cumpla esta vez no es ningún problema, es un incumplimiento muy laxo, no me va a pasar nada y no debería haber ningún problema para la empresa, ¿no? Lo que quiero decir es, seamos conscientes de cómo nos comportamos nosotros, de cómo aceptamos y nos perdonamos esas cosas que en realidad no deberíamos perdonarnos y así es como nace una vulnerabilidad que va a ser, créanme, tarde o temprano explotada por un criminal para poder aprovecharse de esa violación que usted hizo, por esa contraseña débil que utilizó, por utilizar una computadora personal, por dar clic en el link que no tenía que dar clic, etcétera, etcétera, etcétera. A esto añadámosle nuevos desafíos que estamos viviendo, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y aquí les traje un ejemplo. ¿Y por qué creo que eso es importante? Bueno, porque si ya de por sí éramos propensos a la manipulación antes de la inteligencia artificial, con la inteligencia artificial la capacidad de los ciberdelincuentes de hacerse pasar por otra persona o de convencernos de entregar cierta información va a ser mucho más sencilla para ellos, va a ser mucho más realista. Y un ejemplo, lo tenemos aquí como lo ven, está en inglés, pero básicamente lo que dice es que unos scammers, unos criminales utilizaron inteligencia artificial para hacerse pasar por los hijos, ¿no?, de unas personas y pedirles dinero, haciéndose pasar de que estaban perdidos o de que estaban en algún lugar y que ocupaban el dinero rápidamente. Ahora con inteligencia artificial se puede generar información o se puede clonar y suplantar la identidad de las personas de forma muy sencilla. Pensemos incluso en la voz de una persona, pensemos que recibimos una llamada de quien supuestamente es nuestro jefe, pero no es en realidad nuestro jefe. Y ni siquiera una llamada, pensemos en un correo electrónico. Si un criminal tiene acceso a LinkedIn y un gerente de una empresa de turismo constantemente publica en LinkedIn, un criminal puede coger todas las publicaciones que haya hecho esa persona dentro de un año y aprender la forma en que escribe esa persona para redactar un nuevo correo dirigido a un subalterno, convenciéndolo de que entregue cierta información, de que transfiera una cantidad de dinero X, porque son capaces de simular de forma muy realista a los seres humanos, ¿no? Y esos son los famosos deepfakes que hemos visto por ahí. Me voy a apurar para no perder más tiempo porque estoy seguro que Doña Dora ya debe estar por ahí sudando de que me estoy tomando más tiempo del que debería. Pero lo que quiero decirles es que si ya estábamos susceptibles con la inteligencia artificial, lo estamos aún más. Y es importante entonces encontrar las maneras de adelantarnos. Lo que me lleva al tema de las consecuencias legales. Pero para hablar de consecuencias legales, primero tenemos que entender cuáles son las obligaciones, por lo menos en términos muy generales, que debemos cumplir. Y aquí es importante entender lo siguiente. El sector turismo es un sector que provee y que ofrece servicios de manera internacional a personas que pueden estar ubicadas en otros países. Pensemos en la Unión Europea, por ejemplo. El solo hecho de que yo como empresa ofrezca activamente mis servicios en la Unión Europea me hace obligatoriamente estar sujeto a la regulación de protección de datos de la Unión Europea. Quizás ustedes, algunos lo sabían, otros no lo sabían, pero si hay
una oferta activa de servicios hacia personas que provienen de la Unión Europea, yo tengo que cumplir con esa legislación, porque es una legislación extraterritorial, tiene efectos fuera de la Unión Europea incluso. Eso implica que hay que cumplir una cantidad de obligaciones importantes en términos de políticas de ciberseguridad, políticas de privacidad, contratos con mis proveedores. Tengo yo contratos con todos mis proveedores donde ellos se comprometen a garantizar la seguridad de la información de mis clientes, porque entendamos algo, nosotros como proveedores de servicio frente a nuestros clientes somos los responsables de esos datos, pero nuestros proveedores, ya sea de tecnología, ya sea de marketing, ya sea lo que sea, también tienen cierta obligación y es importante entonces tener esos contratos entre las diferentes partes sólidos que permitan demostrar un cumplimiento activo y proactivo de esas regulaciones. ¿A qué me expongo si no tengo esas políticas? ¿A qué me expongo en caso de un ataque cibernético? Bueno, hay que entender algo. Es cierto que el riesgo cero no existe. Es decir, todos podemos ser víctimas de un ciberataque en cualquier momento, a pesar de tener lo último de lo último, de tener políticas, de tener entrenamiento constante de nuestro personal. Sin embargo, el no haber hecho todo lo que estaba a nuestro alcance para poder evitar un ciberataque, sí puede ser sancionado de forma grave por los distintos reguladores. Y eso es lo de menos. Ahí vendrán demandas colectivas, como se están dando ya también en otros países, en Estados Unidos, etcétera, donde algunas empresas tal vez no manejaron de forma adecuada sus sistemas, no tenían políticas sólidas, no entrenaban constantemente a su personal y por ende los han sancionado con multas realmente millonarias y además de eso los han demandado, los clientes cuyos datos fueron comprometidos en esos ataques, los han demandado por no haber cuidado su información de manera diligente y responsable, porque recordemos que esos datos son de las personas y nosotros como empresas lo que hacemos es custodiarlos para poder prestarles a ellos un servicio determinado, ¿no? Pero más allá de las consecuencias, que insisto, pueden ser demandas judiciales, denuncias ante reguladores, sanciones económicas, hay una que a mí me preocupa más que todas, que es la consecuencia reputacional que puede tener una empresa en caso de un ciberataque y de no haber tenido políticas robustas de ciberseguridad. Han pasado casos en el sector turismo de estas situaciones, repetidas violaciones a la legislación, repetidos ataques cibernéticos que comprometen datos de los clientes. Y esto, créanme, genera un daño muchas veces irreparable a la reputación de la organización. Porque al final de cuentas el dinero, las sanciones económicas se pueden recuperar de alguna forma, pero la reputación cuesta mucho volverla a construir. Así que mi mensaje es también que pongamos atención a las consecuencias reputacionales. Y para terminar, y que doña Dora no se me moleste, un llamado a la acción. Y quizás mi llamado es a tres cosas dentro de las muchas cosas que hay que hacer, pero creo que no hay nada más importante, así se los digo, que el entrenamiento permanente del personal. No hay nada más importante que enseñarle a una persona cómo piensa un criminal, para que cuando esté en una situación parecida pueda reconocer esa situación y diga, ah, claro, yo eso lo vi el día del entrenamiento, sé que esto es, ¿verdad? Es un método de phishing, por ejemplo, que esto es un correo falso, etcétera, etcétera, etcétera. Dos, revisión continua de políticas. Mis políticas son consistentes con el grado de riesgo de mi organización y con la cantidad de datos que manejo. Tengo políticas de continuidad del negocio, porque si soy víctima de un ataque, tengo que encontrar la manera de continuar prestando el servicio y que no signifique más bien pues, que se interrumpe de forma indefinida la empresa, porque eso podría también comprometer incluso la vida ¿verdad? De la organización. Pues importante tener esas políticas de recuperación de incidentes. ¿Por qué? Porque eso es un blueprint, es un mapa, es una guía del paso a paso a seguir el día que yo sea víctima de un ataque de ciberseguridad. Porque, y como probablemente los colegas que están aquí, que saben más que yo, se los dirán, no, la discusión no es si vamos a ser víctimas de un ataque, sino cuándo. Entonces, qué importante tener un mapa de qué acciones a seguir cuando eso llegue a suceder. Y tres, cultivar una cultura de ciberseguridad. Y esto pasa
porque la gerencia y los directores y los dueños de esa empresa sean los primeros que se comprometan con esa cultura y que no sea un tema que se deja solamente para el CIO, ¿verdad? Para el jefe de información, sino que sea un involucramiento desde arriba para fomentar esa cultura de ciberseguridad en las empresas. Y con esto los dejo para dar pie también al panel de mis colegas y que estoy seguro será muy interesante. Muchas gracias.